Buenas tardes. Soy el alumno Suárez Juan Saúl con número de matrícula 2100433 de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En este caso estamos dando atención al reto 5, Criterios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la materia Protección Internacional en materia de derechos humanos, con el asesor el maestro José Luis Gaona Esparza. El reto consiste en darle atención a un caso de Rosendo Radilla Pacheco, la sentencia que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano. El reto consiste en dar una breve explicación de los hechos, del proceso ante la comisión, de los razonamientos expresados ante la Corte y dar una breve explicación del caso. Los hechos del caso. Se trata del año 1974, para ser específico, el día 25 de agosto, cuando ocurre una presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco a manos de efectivos del ejército mexicano en el estado de Guerrero. Según la Comisión Interamericana, se prolonga hasta la fecha por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la presunta víctima ni se han encontrado sus restos. El proceso ante la Comisión fue que el 15 de marzo del 2008 acepta una demanda en contra de los Estados Unidos mexicanos puesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 15 de noviembre del 2001, como antecedente, se denuncia ante la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y a la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México. El 12 de octubre del 2005 se aprobó el informe de admisibilidad número 65/05. El 27 de julio de 2007 se adoptó el informe de fondo número 60/07 en los términos del artículo 50 de la Convención, donde se fundaron las recomendaciones para el Estado mexicano. El 13 de marzo del 2008, con información de las partes y al considerar que el Estado no había cumplido plenamente con sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el caso a jurisdicción. La Corte declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación a los derechos consagrados en el artículo 3, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, artículo 4, derecho a la vida, 5, derecho a la integridad personal, 7, derecho a la libertad personal, 8, garantías judiciales, 25, protección judicial. A la Corte declara responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación a los derechos consagrados. La Corte, la Presidenta, convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de las presuntas víctimas, un testigo y un perito, así como los alegatos finales de las partes sobre excepciones preliminares y los estudios de fondo, reparaciones y costas. Esto sucedió el 7 de julio del 2009. El 14 de agosto del 2009, la Comisión Interamericana, los representantes y el Estado mexicano presentaron sus alegatos finales escritos. El 22 de julio del 2009, la Corte recibió de la Clínica de Interés Público de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica un escrito mediante el cual se refirieron al fuero militar en México. Ese día, la Corte recibió de las señoras Gabriela Rodríguez Huerta y de Karen Utlet Vázquez un escrito con consideraciones sobre la validez tanto de la declaración interpretativa como de la reserva formuladas por México a la Comisión Interamericana sobre Desaparición Forzada. El 24 de julio del 2009, alumnos de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en México, remitieron un escrito sobre la aplicación expansiva del fuero militar mexicano en perjuicio de civiles que han sido víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales. De manera breve, explicaré las excepciones preliminares que el Estado mexicano interpuso, en realidad fueron 4, relativas a la competencia temporal y materia de ese tribunal para conocer del presente caso. El Estado mexicano se quería lavar las manos justificando que él todavía no estaba adherido a la Convención Interamericana cuando sucedió el caso en 1974. En tal sentido, la Corte ha considerado que no puede dejar a la voluntad de los estados la determinación de cuáles hechos se encuentran excluidos de su competencia, por lo que estimó necesario reiterar que, como todo órgano con funciones jurisdiccionales, tiene el poder inherente a sus atribuciones de determinar el alcance de su propia competencia. Por lo que la Corte se ha basado en el artículo 63.1 de la Convención Americana para señalarle al Estado las medidas tendientes a reparar los daños ocasionados a las víctimas. Las víctimas, en el presente caso, son el señor Rosendo Radilla Pacheco y sus hijos Tita, Andrea y Rosendo, todos de apellidos Radilla Martínez, por lo que serán considerados beneficiarios de las reparaciones que ordene la Corte. La Comisión solicitó que se ordene al Estado realizar investigación completa, imparcial, efectiva y pronta de los hechos con el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad intelectual y material de todas las personas que participaron en la desaparición forzada del señor Rosendo Pacheco.
La comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado la localización del paradero del señor Rosendo Radillo Pacheco o, en su defecto, la entrega de los restos mortales a los familiares. Los representantes solicitaron a la Corte que el Estado cumpla lo anterior realizando las exhumaciones correspondientes en presencia de los familiares, sus peritos y representantes legales. Los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso a través del jefe de Estado. Además, en el mismo acto de reconocimiento de responsabilidad, de ser posible, el Estado deberá, en coordinación con las víctimas, colocar en un sitio en la ciudad de Atoyac de Álvarez Guerrero una placa rememorativa de los hechos de su desaparición forzada. Y como punto último, el Estado deberá brindar atención psicológica y psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de instituciones públicas de salud especializadas. Como nos hemos podido dar cuenta, a manera de conclusión, la Corte Interamericana, como institución judicial autónoma, tiene la última palabra sobre la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa, por lo cual tiene su función en contestar o darle una resolución a los casos y mecanismos de supervisión de las sentencias, además de su función consultiva. Para el caso de nuestro país, hubo una serie de reformas que pudieron actualizar el sistema y adecuarlo al sistema interamericano de derechos humanos. La Corte ha decidido la responsabilidad del Estado, quien en este caso transgredió el derecho humano contenido en la Convención Interamericana, lo que da lugar a una responsabilidad, por lo que el Estado tuvo que ser infraccionado y asimismo imponerle una obligación internacional para que pudiera hacer una reparación del daño hacia la víctima y hacia sus familiares, ya que después de haber agotado todos los procedimientos en la norma interna mexicana, no encontraron solución, más que otra alternativa fue llevar hasta los tribunales internacionales el caso de Rosendo Radilla Pacheco. Eso es todo. Buenas noches, compañeros.